Ok, dice, hay una anécdota que en una ocasión un matrimonio hicieron un viaje a Israel. Y en este viaje a la esposa tuvo una excelente idea y dijo: vamos a llevar a mi mamá. Y dijo, el esposo dijo: está bien, vamos a llevar a la suegra. Entonces gracias Abby, hicieron un viaje. Iba el esposo, la esposa y la suegra. Pero de repente algo ocurrió, se enfermó la suegra y se muere la suegra en el viaje. Entonces pues están haciendo todos los arreglos, los preparativos, y viene la persona, el encargado en el hospital, y le dice: mire, tiene dos opciones. La primera es que enviemos al cuerpo de su suegra de regreso a su país. Le va a costar $5,000 porque es un trámite, hay que hacer trámites. O tiene la segunda opción. La segunda opción es que hagamos el funeral y todo sea aquí, y solamente le va a costar $150. Usted decida. Se queda pensando. Ok, hacen cuentas y de repente dice: ya sé, me la voy a llevar de regreso a mi país. Se sorprende y le dice: pero le sale mucho más barato aquí. Le dice: sí, pero yo escuché que hace más de 2000 años alguien aquí murió y al tercer día resucitó, y no quisiera yo correr ese riesgo. A mi esposa no le gustó el chiste. No, gracias al Señor nos permitió tener hace unos 4 meses teníamos un cachorrito, una perrita más bien, ya 15 años estuvo con nosotros. Pues murió, y como ustedes saben, subo ahí en mis redes sociales. Dios nos permitió tener una cachorrita, un viejo pastor inglés. Y la otra vez platicando con un hombre, estaba ahí y estaba un niño ahí paradito, y había un perro se veía muy bonito, pero de esos grandes, no sé bien si era como un pastor belga o un pastor alemán. Y se le quedaba viendo, y el niño estaba ahí, el perro al lado, y se acerca y le dice al niño: oye, ¿tu perro muerde? Dice: no, mi perro no muerde. Se acerca, le extiende la mano y luego y le da un mordidón, y se enoja y le dice: oye, ¿no que tu perro no muerde? No. Y entonces esto que me acaba de hacer, ese no es mi perro. Ay, perdón. Tenía esos dos chistes para que se pusiera un poquito más feliz y me perdonara por el de la suegra. Hoy quiero culminar una serie que estábamos hablando de la adversidad, y los 2 domingos anteriores hablamos de la adversidad. Hace 15 días hablábamos los beneficios de la adversidad. La semana pasada hablábamos los pasos para poder vencer en la adversidad. Y hoy es el último mensaje que quiero hablar con respecto a la adversidad, y le he titulado: Venciendo en la debilidad. Es un mensaje muy sencillo, espero no demorarme mucho tiempo. Y quiero que me acompañe en la Nueva Traducción Viviente, versión NTV, al libro de Jueces, capítulo 15, versículo del 14 en adelante. Jueces, capítulo 15, versículo del 14 en adelante. Si me ayudan también poniéndolo aquí en la pantalla, en la versión NTV. Dice así, Jueces 15 desde el 14 en adelante. Cuando Sansón llegó a Lehi, los filisteos salieron gritando de triunfo. Sin embargo, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, y él rompió las sogas que tenía atadas en los brazos, como si fueran hilos de lino quemados, y cayeron de las muñecas. Luego Sansón
encontró una quijada de un burro recién matado. La levantó y la usó para matar a 1000 filisteos. Después dijo: con la quijada de un burro los he apilado en montones. Con la quijada de un burro he matado a 1000 hombres. Cuando acabó de jactarse, tiró la quijada y a ese lugar se le llamó colina de la quijada. Después Sansón tuvo mucha sed y clamó al Señor: has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo, y ahora tengo que morir de sed y caer en manos de estos paganos. Entonces Dios hizo que brotara agua a chorros de un hoyo en el suelo de Lehi, y Sansón se reanimó al beber. Luego llamó a ese lugar manantial del que clamó, el cual todavía se encuentra en Lehi hasta el día de hoy, venciendo en la debilidad. La porción que acabamos de leer en las Escrituras es un episodio en el cual los filisteos, que fueron los enemigos de toda la vida del pueblo de Israel, quieren matar a Sansón. Sansón fue uno de los jueces del pueblo de Israel. Y los jueces eran líderes. Antes de que Israel tuviera reyes, tuvo jueces. El último juez sobre Israel fue Samuel, que al mismo tiempo fue profeta. Y uno de esos jueces que gobernaron fue Sansón. Pero Sansón más bien era medio sonzón, porque Dios lo había consagrado para que él fuera útil en las manos de Dios, y le había dado un llamado para que fuera nazareo, para que hiciera un voto nazareo. Era una costumbre judía. ¿Qué era el voto nazareo? Aclaro, no es nazareno. Nazareno es otra cosa. Nazareno es de Nazaret. El voto nazareo era cuando Dios llamaba a alguien para el servicio, y los padres estaban conscientes de que ese hombre iba a ser útil para el servicio de Dios. Lo que hacían era un voto nazareo, y tenía muchas cualidades, pero una de las obligaciones que tenía que hacer era que no se les tenía que cortar el cabello. De hecho, Juan el Bautista también había hecho voto nazareo. No se les cortaba el cabello, no podían tomar vino, ni una gota de vino, no podían tocar nada muerto, ni animal, ni ninguna persona, entre otras cosas. Y una de ellas, que esa era para todo el pueblo de Israel, pero muy específicamente para los que hacían voto nazareo, era que no podían casarse con alguien que no fuera de la nación de Israel. Pero Sansón no hizo mucho caso de todas esas. Todas las falló, pero aún así Dios en su misericordia estaba con él. Y una de las grandes batallas, o de las grandes debilidades que tenía Sansón, eran las mujeres. Usted conoce la más famosa, una de las que hizo caer a Sansón. ¿Cómo se llamaba? Pero no fue la única. Sansón era uno de esos hombres enamoradizos, que les gustaba a todas, que se enamoraba de todas. Así como cuando usted tenía 14, 15 años. No, ¿verdad? Le gustaba a todas, pero le gustaban más las filisteas. Le estoy poniendo un contexto un poquito de lo que acabamos de leer. Entonces, Dalila fue una de ellas, pero se enamoró de otra filistea. Era bien Sansón, porque era con los que peleaba, pero se enamoraba de las filisteas y se casaba con ellas. Entonces se casa con una, y de repente Dios constantemente le llamaba la atención. Regresaba y decía: no, Señor, si me voy a arrepentir. Regresaba a Israel, y en una de esas ocasiones, con una de tantas que se casó, la deja ahí en casa, regresa a Israel, hace unas cosas. Los filisteos están gobernando, están dominando sobre Israel. Sansón escucha que tiene que regresar a ver ahí qué está pasando con los filisteos, porque Sansón era de la nación de Israel. Y va a buscar a su esposa, una filistea, y le dice, y voltea y dice: no está mi esposa, ¿dónde está mi esposa? Toda esa historia la pueden encontrar en el capítulo completo de Jueces 15.
Y de repente sale el padre y le dice: oye, te tardaste mucho. ¿Y cómo te tardaste mucho? Pues ¿qué crees? Que tu esposa estaba triste y se la tuve que dar a tu padrino de boda. Ya, de hecho ya se casó con ella. Es real, léalo, ahí está en Jueces 15, en los primeros versículos. Se la di a tu padrino de boda. Te tardaste, mi chavo, ¿no? Y entonces se enoja un montón Sansón y empieza y les dice: me las van a pagar, estos me las van a pagar. Agarra 300 zorras, animalitos, los junta y los junta por pares. Los amarra de la cola y les pone se va ahí a Tultepec, compra unos cohetes, regresa a Israel y les amarra unos cohetes a cada uno de ellos. Los lleva a donde tenían su siembra los filisteos. Esto lo hace, al parecer lo hace en la noche. Y una por una las había amarrado por pares, les prende los cohetes que tenían en la cola. Pues las zorras salen disparadas. Así tenía 300 zorras, es decir, las puso por pares, 150 pares. Y se echan a correr, pero lo hizo donde estaban los sembradíos de los filisteos. Y lo que provocó fue un incendio. Se dan cuenta los filisteos y Sansón les dije que me la iban a pagar. Los filisteos dicen: ¿qué pasó? Fue Sansón, pero ¿por qué? ¿Quién lo hizo enojar? Y le dice: es que el papá, no recuerdo si menciona la Biblia el nombre, pero el papá de esta chava no, el papá, creo que no menciona el nombre. El papá se lo lleva, pero le preguntan al papá qué pasó, y le dicen: es que el papá, pues la esposa de Sansón se la dio a un filisteo. Se enojan los filisteos, agarran a los padres y los queman vivos. Se hace un desastre ahí. Y entonces los filisteos y los de Israel se enojan contra Sansón, porque los filisteos también enojados, y los de Israel también se enojan con Sansón. Y le dice: ¿qué hiciste, Sansón? ¿Qué acabas de hacer? No te olvides que los filisteos gobiernan sobre nosotros. Y ahora los has hecho enojar. Y los de Israel, los mismos de Israel, quieren matar a Sansón. Le dice: te vamos a matar. Y Sansón, haciendo planes, les dice: bueno, no me van a matar a ustedes. Entonces le dice los de Israel: déjanos entregarte a los filisteos. Te quieren matar, quieren ahí lincharte. Le dice: ok, pero ustedes no, me voy a dejar. Me van a amarrar. Amárrenme. Y entonces lo amarraron como puerco. ¿Se acuerdan de ese meme? Lo amarran literalmente, y los de Israel se lo llevan y se lo entregan a los filisteos. Y los filisteos están bien contentos, porque dice: por fin, nunca hemos podido atrapar a este hombre. Y en ese contexto es lo que acabamos de leer. Vamos a volver a leer para poder tener más contexto. Versículo 14. De hecho, desde el 13 dice: nosotros solo te amarraremos y te entregaremos a los filisteos. Respondieron ellos: no te mataremos. Así que lo amarraron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la roca. Versículo 14. Ahora sí, todo el contexto que les platiqué, vamos a entenderlo mejor. Dice: cuando Sansón llegó a Lehi era una ciudad de los filisteos, iba Sansón amarrado, salieron gritando de triunfo. Sin embargo, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón. O sea, los filisteos también bien contentos, porque les entregaron a Sansón, lo entregaron amarrado, y dijeron: aquí lo vamos a descuartizar, lo vamos a matar, y ya no se va a burlar más de nosotros. Pero tenía algo ahí planeado Sansón, porque dice que de repente el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, y él rompió las sogas que tenía atadas en los brazos, como si fueran hilos de lino quemados, y cayeron de las muñecas. Es decir, él está amarrado. Y recordemos que según a mi parecer, Sansón no era un fortachón.
sino más bien era alguien más delgado, pero de repente venía el Espíritu del Señor, le entraba una fuerza sobrenatural. Y aquí dice que el Espíritu Santo vino cuando los filisteos lo querían matar, y de repente se llena el Espíritu Santo y le da la fuerza y rompe las cuerdas con las que estaba amarrado. Versículo 15. Luego Sansón encontró la quijada de un burro. Mira, ven Cris, ayúdame. Ven aquí, a la batería. No, ¿qué están pensando? No, nada que ver. No, necesito que me des en la batería. Ahí quédate en la batería. Entonces dice que Sansón encuentra la quijada de un burro recién matado, la levanta y le dice, ahora sí van a ver todos, ¿no? La levantó y la usó para matar a 1000 filisteos. O sea, Dios le da una gran victoria. Le da una victoria. Una de las más grandes victorias que Dios le dio a Sansón fue esta. ¿Mató a cuántos hombres? 1000. Y lo más impresionante es con qué lo mató. Lo mató con la quijada de un burro, algo que ni siquiera era un arma, ¿no? Por lo menos una espada, ¿no? O unos cañones ahí, o un cuerno de chivo, o una resorte, algo. Pero con una quijada de un burro, y lo primero que se encontró, se agarró y fue una gran victoria, pero sobre todo fue porque el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Y el Espíritu de Dios en la vida de Sansón fue lo que hizo la diferencia. Lo que va a hacer la diferencia en nuestras vidas para poder vencer en medio de la adversidad es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque lo que Dios utilizó para darle la victoria a Sansón fue algo con lo que menos esperaban todos. Lo que tú y yo necesitamos. Muchas veces pensamos, es que si tan solo tuviera más dinero, si me pagaran más, si tan solo tuviera esas palancas. Lo que tú y yo necesitamos no es más dinero, no son más palancas, no es otra cosa más que la unción del Espíritu Santo, porque la unción del Espíritu Santo es la única que puede hacer lo que ningún hombre puede hacer. Y Sansón hizo lo imposible, que era matar a 1000 hombres. Lo hizo posible. Derrotó al enemigo con algo que era inservible, o sea, la quijada de un burro, algo que era pues ahí para el perro, ¿no? Y Dios te va a dar la victoria. Escúchame bien, Dios te va a dar la victoria con cosas que incluso con personas que jamás pensaste que podrías lograrlo. De hecho, estaba tan emocionado que escribe esto, el versículo 16 dice: después dijo, con la quijada de un burro los he apilado en montones, con la quijada de un burro he matado a 1000 hombres. Y le pone por nombre la colina de la quijada. Pero yo me acuerdo que Sansón estaba ahí y estaba con toda la euforia y está bien emocionado, y voltea con uno de sus amigos y le dice: a ver, dame un ritmo. Con la quijada de un burro los he apilado a montones, con la quijada de un burro he matado a 1000 hombres. Algo así yo me imagino, ¿no? A mí me suena como un rap, algo así. Hay que echarle un poquito más de imaginación. Y le pone: este va a ser el rap de la quijada del burro. Gracias, Cris. No te hablé por otra cosa más que por la batería. Y entonces ahí escribe ese rap, y con la quijada, y todos andaban ahí con la quijada de un burro, ¿no? Bien, a ver, regrésate. Termina de matar y empieza: con la quijada de un burro los he apilado a montones, con la quijada de un burro he matado a 1000 hombres, con la quijada de un burro. Ya estoy inventando quién sabe qué cosa. Ya, gracias. Era mi momento de fama, de rapero frustrado. Por lo menos algo así, ¿no? Hasta rima ahí. Y está bien emocionado. Y
¿Y cómo te sientes tú después de que el Señor te da grandes victorias? A lo mejor te inventas también un rap, ¿no? Como el de Sansón. Vienen aquí, estamos cantando y no callaré. Y después de que Dios te ha dado grandes victorias, quieres cantarlo y gritando. Y seguramente Sansón a todo, oye, ¿ya escuchaste? ¿Ya escuchaste la quijada del burro? Y mira, está ahí en Spotify y a todos le andaba diciendo, ¿verdad? Ahí está el video nuevo en YouTube. Y a todos le andaba presumiendo. Y cuando el Señor nos da grandes victorias, nos encanta hablarlas, presumirlas. Si eres como Sansón, escribirte un rap o una canción o un poema, o por lo menos lo andas, a todo el mundo le quieres contar lo que Dios hizo, ¿sí o no? Pero de repente a Sansón se le habían aparecido muchos enemigos y los más grandes fueron los filisteos. Pero de repente Sansón se encuentra con un enemigo que nunca antes había enfrentado. Parece ser que era un enemigo que no conocía. Y este enemigo no eran los filisteos. Conocía muy bien a ese enemigo. Ese enemigo no era un enemigo externo, de los cuales Sansón estaba acostumbrado. Él estaba acostumbrado a pelear con enemigos externos. Pero parece ser que ahora viene un enemigo interno. Y ese enemigo interno hizo que su fe empezara a flaquear. Incluso pareciera que tal vez empezara a desaparecer. Ayúdame, David. Porque en el versículo 17 dice: cuando acabó de jactarse, o nuestra versión mexicana, cuando acabó de rapear, tiró la quijada y a ese lugar le llamó la colina de la quijada. Versículo 18. Después Sansón tuvo mucha sed y clamó al Señor: has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo, y ahora tengo que morir de sed y caer en manos de estos paganos. ¿Qué es lo que está pasando? Él acaba de tener una gran victoria, se inventó una canción, escribió un poema, en mi mente escribió un rap, y de repente parece ser que viene un enemigo que no es externo, sino un enemigo interno, en sus emociones, en su pensamiento. Le da sed, tiene una necesidad. O sea, acaba de matar 1000 hombres y de repente le da sed, y tal vez le empezó a entrar la ansiedad, enemigos como angustia, desesperación, y no entiende, porque si fuera un enemigo externo, él sabía cómo pelear contra los filisteos. Muchas veces se había enfrentado a enemigos que él podía ver y los enfrentaba, sabía tácticas, pero de repente hay un enemigo que le está como carcomiendo el alma, el corazón, las emociones. Le da sed, hay una situación que le da sed, y empieza a decir, se empieza a sentir desesperado. Dice: Señor, me has dado una gran victoria, ahora me voy a morir de sed y voy a caer en manos de estos paganos. O sea, de nada sirvió la gran hazaña que hicimos, porque ahorita tengo sed. Y está como que tratando de pelear con alguien que no puede ver. Es como un enemigo interno que le empezó a robar la fe y no supo qué hacer. Y ahora se siente derrotado. Mató a 1000 hombres. Hizo su gira ahí en Spotify, en YouTube, por todo, y de repente se siente derrotado. Y no es el único hombre que se sintió así. Elías acaba de desafiar a los profetas de Baal, acaba de matar a más de 400 profetas, de hacer descender fuego del cielo, y de repente viene una mujer que le dice, no va a pasar el día de mañana que te voy a cortar la cabeza, y se siente derrotado y se para ahí con el Señor y le dice: quítame la vida. Muchos hombres de Dios se enfrentaron, después de grandes victorias, se enfrentaron a enemigos que parece ser que no eran enemigos externos, sino eran enemigos internos. Y muchas veces seguramente tú y yo nos hemos enfrentado. Sabemos hacer guerra espiritual,
sabemos pelear las buenas batallas, pero hay momentos donde dices, es que ya oré, ya ayuné, ya hice guerra espiritual, y hay algo para hacer que no es externo, sino es un enemigo interno, y no sé qué hacer. Y esos enemigos internos te empiezan a robar la fe, te empieza a sentirte derrotado. Y así se sentía Sansón, derrotado. Parece ser que su fe estaba desapareciendo. Y yo he estado varias veces en ese punto, donde sé pelear grandes batallas, he enfrentado distintas situaciones, he salido adelante, pero hay momentos donde dices, pues no sé, parece ser que es un enemigo interno en mi corazón o en mis emociones. Ser que me empezó a abrazar la depresión, la ansiedad, la angustia, y no sabemos qué hacer. Y literalmente sentimos que nuestra fe empieza a desaparecer. Y cuando yo he estado en estos puntos, me he dado cuenta y me identifico con Sansón, porque pasan tres cosas. Una, ¿qué es lo que piensa aquí Sansón? Dice, ahora tengo que morir de sed. O sea, se está enfrentando a un enemigo que está dentro de él, que no conocía. Y lo primero que sentimos tú y yo cuando nos enfrentamos a ese enemigo interno es, piensas que tu final será la muerte, que ya no hay más, que se acabó todo. Sansón está diciendo, me voy a morir. Y cuando empezamos es una lucha con ese enemigo interno, nunca vemos un final feliz. Pensamos, ahora sí terminó, de aquí ya no hay salida, esto ya no se va a recuperar, esto ya no se va a solucionar. Ahora sí, de esta no salgo, ya no, o sea, ya no hay salida para esta situación. Y empezamos a pensar como Sansón, que el final será la muerte. Sansón dice, me voy a morir. Segunda cosa que pasa, Sansón empezó a ver a Dios diferente. Y empezamos a ver a Dios de una forma distinta. Porque así estaba Sansón. Comenzó a ver a Dios como alguien que tal vez no le importaba su destino. Porque le empieza a decir, tengo sed, tengo hambre, y a ti no te importa, vas a dejar que me muera y que los filisteos vengan y tomen mi cuerpo. O sea, primero empezó a pensar que su final iba a ser la muerte, que de esa sí ya no iba a salir. Segunda cosa que viene en la vida de Sansón, empieza a ver a un Dios diferente. Ya no empieza a ver a un Dios que envía a su Espíritu Santo y le da la fuerza para salir adelante, sino empieza a ver a un Dios que no le interesa su vida y que lo va a dejar ahí morir, lo va a dejar ahí pobre, lo va a dejar con ese problema. Y así como estaba Sansón, muchas veces estamos nosotros. O en un momento estamos cantando, no callaré, no, y estamos toda la noche sin parar, grande y fuerte es nuestro Dios. Y de repente viene alguna situación, o muchas veces yo me he encontrado hermanos que los veía sirviendo, cantando y hasta dirigiendo la alabanza, predicando, Dios es fuerte, poderoso, y después los he vuelto a ver. Y dicen cosas como, a Dios no le importa quién soy, Dios me abandonó, Dios me dejó, porque empezaron a ver a Dios de una forma diferente. Y otra cosa que ocurre es que tus palabras cambian. Sansón acababa de decir, con una quijada de un burro maté a 1000 hombres, ¿no? Acaba de echarse ese rap ahí, ¿no? Y lo estaba declarando. Lo hablaba por todas partes, a todos le estaba diciendo lo que Dios había hecho. Pero de repente se enfrenta con un enemigo en su corazón, en sus emociones, y comenzó a cambiar sus palabras. ¿Qué era lo que estaba diciendo antes? Eso decir, con la quijada de un burro maté a 1000 hombres, los apilé a montones con la quijada de un burro. Y después empieza a decir, me voy a morir, a Dios no le importa, va a dejar que caiga en manos de paganos. Empezó a cambiar sus palabras. Y muchas veces eso pasa en nuestras vidas. Ten cuidado, mi hermano, con las palabras que hablas, con las palabras que decimos, declaramos, porque lo que tú hables, así Dios hará contigo. En Job dice,
Job capítulo 3 versículo 25 dice: lo que temí, eso me sobrevino. Debemos de ser cuidadosos con las palabras que decimos. ¿Y cómo me doy cuenta que ya no es un enemigo externo, sino es un enemigo interno? Algo que me está que está peleando contra mí en mi corazón, en mis emociones. Número uno, porque pienso que ahora sí no hay salida. Empiezo a ver a Dios diferente. Ya no lo veo como el Dios todopoderoso, sino como el Dios que no le interesa mi vida. Y tus palabras empiezan a cambiar. Ya no son palabras de fe: sí, Dios está conmigo, yo creo en Él. Sino empiezan a cambiar las palabras: yo creo que Dios no le importa. Tal vez está ocupado ahí tratando de salvarle la vida a Trump. Y pues, ¿qué le voy a importar yo? ¿Sí vio las noticias lo de Trump? Mis queridos hermanos, por más hombre o mujer de Dios que seamos, van a venir momentos difíciles, pero Dios nunca, nunca te abandonará. No nos abandonará. Sansón sintió morir. Pensó que ese era su final y que ya no había más solución. Que ya no había solución, ya no había oración que funcionara. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Te sientes hoy así? Versículo 19 dice: entonces Dios hizo que brotara agua a chorros de un hoyo en el suelo del Lehi, y Sansón se reanimó al beber. Y muchas veces, y tal vez hoy es lo que tú necesitas, que Dios te reanime al beber, al beber de las aguas. Como le dijo esa mujer: mira, si tomas agua de este pozo, vas a volver a tener sed. Pero si tomas del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. Muchas veces buscamos al Señor por las añadiduras. Muchas veces buscamos al Señor por ¿qué son las añadiduras? Por la salvación, por la sanidad, por la restauración, por los regalos que nos puede dar. Y claro que Dios se deleita en darnos regalos. Pero por eso Jesús le dijo: todos modos te sano, pero te vas a volver a enfermar. Les doy de comer, pero les va a volver a dar hambre. Puedo restaurar tu familia, tu matrimonio, pero tal vez van a volver a haber pleitos, conflictos. Por eso le dice a la mujer, varias veces Jesús le dijo a los que le seguían: ustedes me siguen, pero me siguen porque les doy de comer. Y se enojan y se van todos. Y voltea y ahí quedan los discípulos. Y Pedro le dice: maestro, es que te pasaste, dura la palabra que le. Y Jesús le dice: si ustedes se quieren ir, también se pueden ir. Porque lo que les estaba enseñando Jesús es: yo me deleito en darles cosas buenas, en darles regalos, pero búsquenme a mí. Por eso le dice a la mujer samaritana cuando está sacando el agua, le dice: mira, yo te puedo dar de esta agua, pero vas a volver a tener sed. Te puedo sanar, pero te vas a volver a enfermar. Puedo darte la provisión económica, pero a lo mejor se te va a volver a acabar el dinero. Pero si bebes del agua que yo te puedo dar, no tendrás sed jamás. ¿Quién era el agua? Era Jesús. Le está diciendo: pero si me tienes a mí, nunca más vas a volver a tener sed. Y la Biblia dice aquí que Jehová Dios hizo que brotara agua a chorros de un hoyo en el suelo en Lehi. Y Lehi era una ciudad de los filisteos. Y en la ciudad de los filisteos, Dios hizo que de un hoyo, primero Dios había utilizado una quijada de un burro, algo que decía: ¿esto para qué? Esto no sirve. Yo quiero aquí el cuerno de chivo, ¿no? Para matarlos bien chido. No, le da una quijada de un burro. Y Dios, tal vez Sansón esperaba, de repente se apareciera un pozo, o por ahí alguien en su triciclo que dijera: agua Bonafón, porque tenía sed. Pero no, hay un hoyo. Y del lugar donde menos esperaba, Dios hace brotar aguas a chorros. Y Sansón toma, bebe de esa agua y se reanimó al beber. Y luego llamó a ese lugar manantial del que clamó.
el cual todavía se encuentra en Lehi hasta el día de hoy. En la vida cristiana he experimentado dos tipos de victorias que el Señor nos da, y tal vez te puedas identificar conmigo. Hay victorias que Dios te da que vienen por la fe fortalecida de un hombre. Es decir, estás lleno de fe, sales bien ungido, aquí te llenaste de la palabra del Señor, oramos por ti, te ungimos, sales casi con alitas y dices: échenme aquí a 10 endemoniados, yo los libero, porque te sales lleno del poder de Dios. Tráigame 10 endemoniados, 3 filisteos, 2 suegras, y aquí me los echo todo. Y porque estás lleno. No, perdónenme las suegras. Ya vi los ojos de mi esposa que me está queriendo matar. Lo que quiero decir es que hay veces donde te llenas de un montón de fe y Dios te da la victoria. Y dices: Dios respaldó mi fe. ¿Te has sentido alguna vez así? Que creíste con todo tu corazón, las cosas no se veían muy bien, pero tú tuviste la fe. Y la fe que tenías te fortaleció y te dio la victoria, y tienes la victoria y te sientes tan fuerte. ¿Alguna vez has experimentado una victoria así? Tenías un montón de fe y dijiste: wow. Pero hay otras victorias que vienen no por la fe fortalecida de un hombre, sino por la debilidad de la fe de un hombre, como fue el caso de Sansón. Aquí Sansón no tenía la fe así hasta el punto más alto, casi no tenía nada de fe. Y no es el único hombre. Hay victorias que vienen por la fe fortalecida de un hombre, pero hay victorias que vienen por la debilidad de la fe de un hombre. Es decir, que hay momentos donde lo que te sostiene es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hay momentos donde tu fortaleza es requerida. Pero también hay momentos donde la única fortaleza que tienes es la que viene de Dios, porque tú ya no tienes ni una sola fuerza. Y no tienes fuerzas. Tal vez en otros momentos peleé batallas y me sentía tan fortalecido, pero esta vez no tengo fuerzas. Siento que mi fe está totalmente debilitada. Y lo único que se requiere es la intervención divina de Dios. Fue lo que le pasó a Sansón. No tiene fuerzas ya, y Dios vino. Y hoy lo que te quiero decir es que vas a vencer toda adversidad. Hay momentos donde yo me lleno de valor, me he llenado de coraje, de fe. Siento que viene la unción de Dios para enfrentar a los enemigos, como la sintió Sansón. Cuando están los 1000 hombres, viene el Espíritu Santo, se siente fortalecido. Dice: denme lo que sea, agarra la quijada y está fortalecido. Te llenas de coraje, te llenas de fe, de unción de Dios, y enfrentas a los enemigos. Pero también ha habido en mi vida tantos momentos donde he tenido que venir a Dios y decirle: no puedo. Siento que esto se acabó. ¿Te has sentido así también? No puedo. Esta vez no tengo las fuerzas, no tengo el ánimo. Siento que me falta fe. Y aquí hacen eco las palabras del apóstol Pablo, que escribió en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9. Cada vez él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Hay momentos donde se requiere de tu fortaleza. Hay momentos que se requiere de tu coraje. Pero hay momentos donde dices: no puedo, no tengo ánimo, estoy triste, me siento derrotado. Pero vas a vencer esa adversidad.
Y aquí hay un momento donde el apóstol Pablo recuerda las veces que se ha sentido así. Dice: 3 veces me he sentido así. Dice: y las 3 veces, versículo 8, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, esa adversidad, esa enfermedad, ese problema. Y cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Y yo creo que esa palabra es para muchos los que estamos hoy aquí. Mi gracia es todo. No necesitas todo el tiempo estar ahí lleno de coraje. Hay veces donde no puedes más, y el Señor te dice: mi gracia es todo lo que necesitas. Sé que te sientes herido, derrotado, triste, pero el Señor te dice: mi gracia es todo lo que necesitas. Sansón esta vez no tenía la fuerza. Acaba de pasar, no sé cuánto tiempo pasó, pero yo creo que pasó unos momentos después de estar así lleno de coraje. Pero dice: no puedo con esta situación, no puedo con este hombre. ¿Qué voy a hacer? Esto es una locura. Nunca antes había enfrentado esto. Pero ¿qué más le dijo Dios al apóstol Pablo? Mi poder actúa mejor en la debilidad. Mi poder actúa mejor en mi debilidad. Porque el poder de Dios se fortalece en nuestra debilidad. Y tal vez hoy vienes así, con ese deseo y ese sentimiento de decirle a Dios: no puedo, siento que esto se acabó. Es entonces cuando su poder se perfecciona en tu debilidad. Habrá momentos de fortaleza y grandes logros de fe, pero habrá momentos donde te sientes débil y no sientes esa fuerza que en otras ocasiones has sentido. Recuerda: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice el profeta Joel: diga el débil, fuerte soy. A ver, dígalo después de mí: diga el débil, fuerte soy. Y Sansón llamó a ese lugar, en la versión NTV no nos dice nada más el significado, pero me parece que es en la versión Reina Valera que dice: le llamó a ese lugar En Jacoré. Le puso nombre a ese lugar. Dijo: nunca se me va a olvidar lo que Dios hizo en este lugar. Nunca se me va a olvidar. Y por eso le pone ese nombre, En Jacoré, que era en tierra de los filisteos, en Laji, que significa la tierra o el manantial. Otra versión dice: la fuente del que clamó. La fuente del que clamó. Era un hoyo. Joel 3:10 dice: diga el débil, fuerte soy. Gloria a Dios cuando no sentimos esa fuerza, cuando no sentimos ese coraje, cuando no sentimos ni siquiera la fe suficiente, esa valentía. Tal vez pensamos morir, que no había solución. Y gloria a Dios por ese momento donde allí Dios nos levantó, Dios nos sanó, Dios nos ayudó, Dios nos proveyó e hizo botar de un hoyo, hizo brotar agua a chorros. En la Biblia nos narran un montón de milagros, y hay un montón de milagros que ocurrieron a través de la debilidad de las personas. Hay una versión que dice: mi poder actúa mejor en la debilidad. Cierra tus ojos. Tal vez hoy te sientes triste,
Tal vez te sientes cansada. Y hoy el Señor te dice: mi gracia es lo que necesitas. Conozco tu situación. Sé lo que estás pasando. Te he visto cuando has tenido fuerza y coraje, cuando has tenido la fe hasta el punto máximo, pero también te he visto en tu debilidad. Cuando sientes que no puedes, que no tienes la fuerza suficiente. Hija, tus palabras han cambiado. ¿Me has dejado de ver como me veías antes? Estás enfrentando a un enemigo que no es externo, es interno. Un enemigo que está afectando tu corazón, tus emociones, tus pensamientos. Diga el débil: fuerte soy. Diga el débil: fuerte soy. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando eres débil, entonces viene la fortaleza divina. ¿Cuántos necesitan recibir esa fortaleza divina en esta tarde? Así, en tu lugar, levanta tus manitas. Con sinceridad, que puedes decirle al Señor hoy: no puedo, esta vez no puedo. Esta vez estoy cansado. Si levantaste tus manitas, ponte de pie. Ponte de pie. Sansón encontró un hoyo en el suelo y Dios hizo brotar agua a chorros, que cuando bebió lo reanimó. Y hoy el Señor es lo que quiere hacer. Aquí está tú en Jacore, la fuente del que clamó. La fuente del que clamó. Así que tú que te pusiste de pie, déjame orar por ti. Ven aquí al frente. Vamos a orar juntos. Ven aquí al frente.